Paz y bendición para todos ustedes de parte de nuestro Dios. Nuevamente estamos juntos como cada semana para compartir este estudio de la palabra de Dios. Estamos escudriñando las Escrituras para ver qué es lo que Dios a través de su Ruaj, de su Espíritu Santo, nos quiere decir. Él se expresa a través de su palabra y cada uno de nosotros debemos escudriñar su palabra, debemos estudiar las Sagradas Escrituras, debemos no solamente leer, muchas veces pensamos que nada más alcanza con leer, no solamente leer, sino escudriñar. Escudriñar quiere decir investigar, escarbar, investigar profundamente, tratar de entender no solamente la letra, lo que está escrito, sino el significado más profundo de cada una de las escrituras contenidas en la Biblia, en las instrucciones de Dios. Estamos en una semana muy especial porque mañana, martes, hoy es lunes, aunque lo vean después y nosotros tratamos de no identificar la fecha, pero esta fecha es muy importante. Hoy es lunes 7 de octubre del año 2019, mañana martes, martes 8 de octubre del año 2019 en el calendario regular, es a la caída del sol. Desde la caída del sol de mañana martes hasta la caída del sol de pasado mañana miércoles es el día de expiación, según Levítico capítulo 23, el día de expiación. Y es un día muy especial para nosotros. El día de expiación es la fiesta de Dios más solemne de todas las fiestas del calendario de Dios, de Levítico capítulo 23. El día de expiación es la fiesta más solemne, es el día del juicio, es el día en que hemos sido perdonados, o sea, simbólicamente ese día hemos sido perdonados, porque ese día representa el día en que nuestro Redentor Jesucristo entró como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, entró en el tabernáculo, en el cielo, en la misma presencia de Yahweh, y salpicó con su propia sangre sobre el propiciatorio, obteniendo así la propiciación, el perdón de todos nuestros pecados, y obteniendo la reconciliación con el Padre. Así que hemos preparado nuestras almas durante los 30 días previos al día de trompetas, y estos 10 últimos días hasta mañana al atardecer, al anochecer, son los días terribles, son los días de mayor intensidad en escudriñarnos, en mirarnos para adentro, en pedir perdón por todos nuestros pecados, en promover un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de pensamientos, un cambio de sentimientos, un alinearnos completamente con el corazón de Dios, alinearnos completamente con su palabra expresada en las Sagradas Escrituras. Y mañana finalmente, al anochecer, a la caída del sol, comenzamos el día de ayuno, ese día de ayuno que el Señor nos demanda cada año, ese día especial de ayuno que el Señor nos demanda cada año, que en las Escrituras dice que ese día afligiréis vuestras almas, se refiere al ayuno. Entonces, mañana a la caída del sol comenzaremos ese día de ayuno que concluye pasado mañana, o sea, el miércoles a la caída del sol. Porque mañana, entre la caída del sol y el miércoles a la caída del sol, es el día de expiación, el día de expiación. Así que esa fecha tan especial nos encuentra
hoy escudriñando las Escrituras, y mañana en Santa Convocación nos reuniremos con los hermanos en las diferentes congregaciones para tener un momento de arrepentimiento, de, ¿por qué no?, de entristecernos, entristecernos por nuestros pecados, entristecernos por nuestros errores, de pedir perdón a Dios por esos pecados, por esos errores, por esas transgresiones, limpiarnos totalmente para agradar así a nuestro Dios. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, todos nuestros pecados han sido perdonados por Dios, porque cargó la culpa nuestro Redentor Jesucristo en la cruz del Calvario, y Él mismo con su propia sangre nos redimió. No obstante, hay tantas cosas que probablemente hayan herido a otras personas, hayan dejado consecuencias, algunas irreparables en nuestras vidas, algunas irreparables en las vidas de otras personas. Y mañana en esa aflicción de nuestras almas, en ese ayuno, ahí en la Santa Convocación, vamos a postrarnos delante de Dios, hacer tener una verdadera aflicción por las cosas que hemos hecho, y como decía antes, que han sido perdonados por Jesucristo, y las que no han sido perdonados porque las hemos hecho después de ser creyentes. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, o sea que siempre hay perdón en Él. Pero ¿qué pasa con las consecuencias de todas esas cosas en otras personas y en nosotros mismos? Heridas y múltiples cosas, múltiples consecuencias, como les decía, a veces irreparables. Muchas tristezas provocadas y muchas tristezas que todavía conservamos, provocadas en otros y provocadas en nosotros mismos. Y bueno, mañana es el día de arrodillarnos y gemir delante del Señor, porque es un día tan importante para nosotros. El día que sin merecerlo, hemos recibido la limpieza de nuestros pecados, sin merecerlo. Así que si nosotros hemos hecho mal a una, dos o más personas, mañana es el día de arrodillarnos y clamar por esas personas, para que el mal que hemos hecho, así como nuestro pecado fue limpiado, lavado por la sangre de Cristo, esos corazones sean sanados de los males que nosotros mismos hemos hecho, y que esas consecuencias desaparezcan. Así que es el día de mañana. Mañana tenemos esa Santa Convocación, donde ni bien comenzamos el ayuno, no es una reunión para cantos de júbilo, para alabanza, para danza. No es para cantos de júbilo, no es para alabanza, no es para danza. Es para orar, para gemir, para llorar, para clamar delante de Dios. Y si hay alguna canción, que sea canción de arrepentimiento, canción de rendición a los pies del Señor. Así que arranco esta clase con esta reflexión. Arranco esta clase con esta reflexión. Entonces, sabemos que estamos estudiando en el curso general Teología y Práctica de la Función Ministerial, donde estamos analizando las revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, y hemos comenzado con la materia funcionamiento bíblico de la Iglesia. Ustedes acuérdense que hemos, por extensión de forma y funcionamiento, la hemos fraccionado en dos. Muchos pastores me sugirieron eso, para no llevarla a 4 meses a una sola materia. Ellos consideraban que era inadecuado, inapropiado hacer una materia tan extensa. Entonces
ante la sugerencia de que la fraccionemos en 2 materias, bueno, hemos terminado la forma bíblica de la iglesia y ahora vamos por la clase número 3 que vamos a estudiar hoy, la clase número 3 de la materia funcionamiento bíblico de la iglesia. En esa materia estamos abocados y si Dios así lo permite, en la clase de hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu y vamos a hablar de la reunión congregacional neotestamentaria. Vamos a comenzar a hablar de ese tema, el fruto del Espíritu y la reunión congregacional neotestamentaria. Son los temas que tenemos preparados para hoy. Por lo menos vamos a tratar de comenzar con el segundo, aunque no lo concluyamos. El gran tema de esta materia es aprendiendo a funcionar como iglesia, aprendiendo a funcionar como la familia de Dios, como un templo, como un cuerpo, como una nación santa. Siempre voy a pasar este cartel que ustedes ya saben, que es escribe la visión. Dice, y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces, nosotros ahí tenemos los 5 pasos, las 5 revelaciones en orden, ahí la tienen en orden, las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, pero quisiera detenerme unos segundos o minutos tal vez para hablar del Habacuc 2.2. Escribe la visión. ¿Quién dijo eso? Yahweh nuestro Dios nos dice a cada uno de nosotros, a ustedes, queridos pastores, líderes y servidores y creyentes que quieran servir al Señor ejerciendo el ministerio sacerdotal, porque todos los creyentes, según las Escrituras, somos sacerdotes del Dios Altísimo que debemos ejercer nuestro ministerio sacerdotal como sacerdotes de Dios. Entonces, ¿a quién le dice Dios esto? A cada uno de nosotros nos dice Dios, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Nosotros tenemos la costumbre en nuestro ministerio, el Ministerio Bíblico Internacional, que los pastores que están relacionados con el Ministerio Bíblico Internacional escriban mensualmente la visión en una planilla, en una tabla. No hay tablas ahora hay computadoras con planillas de cálculo. En aquella época había tablas de piedra. Ahora no hay tablas de piedra, hay computadoras con planillas de cálculo. Entonces, cada uno de nosotros debe, por orden no del ministerio bíblico, no por orden mía, por orden de Yahweh, nuestro Dios. Yo sé que muchos minimizan o relativizan muchas veces lo que dice la Escritura. Muchas veces lo leen demasiado rápido. Nosotros tenemos escrito un manual de funcionamiento en el ministerio y yo les aseguro que aproximadamente la mitad de los pastores que están relacionados con el ministerio no leyeron página por página, párrafo por párrafo y no se detuvieron a pensar en el manual de funcionamiento. Es corto, tiene 69, 70 hojas, páginas encima, se lee en un rato, pero existe impreso en el carácter del ser humano latino algo que se llama indisciplina o falta de disciplina para leer, para obedecer, para leer y obedecer lo que está escrito. Y Yahweh Dios nos dice a cada uno de nosotros, escribe la visión y declárala en tablas. Y cada mes tenemos la posibilidad, queridos pastores, líderes, servidores, de juntarse el pastor principal con los copastores de cada iglesia, con el liderazgo, y escribir la visión. ¿Qué vamos a hacer
¿Cuál es la visión? ¿Qué queremos lograr? Visión es la meta. Escribir la meta, la visión. ¿Qué queremos lograr este mes? Entonces, queremos lograr un incremento de conversiones, de un incremento de sacar personas del reino de las tinieblas y pasarlas al reino de Cristo. Queremos hacer eso. Bueno, ¿qué nos proponemos? Tener un incremento, no sé, del 10% de los miembros. Perfecto. Escribamos eso, declarémoslo en tabla. Todo lo que nos proponemos como objetivo, como meta, como visión, lo declaramos en tabla y lo escribimos. Pero después de escribir la visión y declararla en tabla, lo segundo, que ese grupo de liderazgo de la congregación, ese grupo de ancianos, ya sea el pastor principal, los copastores, los líderes, ese grupo de ancianos, de servidores de la congregación, tienen que pensar qué procedimientos vamos a implementar, qué acciones vamos a ejecutar para lograr esas metas que hemos declarado en tablas. ¿Qué acciones vamos a ejecutar? ¿Qué cosas vamos a hacer? Para ser bien sencillo, para que sea entendible. Vamos a escribir ahora qué cosas vamos a hacer para lograr esas metas propuestas. ¿Qué cosas vamos a hacer? Vamos a hacer una reunión evangelística, vamos a salir a repartir folletos casa por casa, vamos a hacer charlas, conferencias, jornadas, vamos a empezar un programa en alguna radio de la zona. ¿Qué más? Vamos a contactarnos con la municipalidad, con el intendente municipal y le vamos a ofrecer capacitación en diferentes áreas para el departamento, para la Secretaría de Acción Social de la municipalidad, cómo capacitar gente para el trabajo, capacitar gente para matrimonialmente, familiarmente, lo que ustedes quieran, pero yo tengo que ese cuerpo de ancianos tiene que escribir, declarar en tablas la visión, o sea, las metas, y simultáneamente declarar las acciones que van a realizar para lograr esas metas. De eso se trata, cumplir con la orden que Yahweh Dios nos da a cada uno de sus sacerdotes. Voy a leer otra vez la orden, ahora con esto que ya les anticipé, voy a leer la orden de vuelta. Escribe la visión, dice Yahweh Dios, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Quiere decir que voy a establecer una meta, la voy a escribir, la voy a declarar en tablas, para que todos los que estamos trabajando al servicio del Señor corramos en la dirección propuesta, en la dirección de la meta propuesta. Y cada uno de ustedes no solamente tiene la planilla donde declaran la visión semana por semana, sino que después tienen una planilla por semana donde van a escribir la realización, la concreción de esas metas, de esa visión, cómo han realizado, cómo han cumplido esas metas, si han superado esa meta o han logrado la meta estrictamente o no han llegado a la meta establecida. Y entonces muchos piensan que escribirlo ahí en la columna correspondiente, y cuando al lado tienen la meta, escribir al lado la realidad, es nada más que para llenar un formulario por una formalidad. Pero no es para llenar un formulario, porque ustedes, como pastores, líderes, servidores, no tienen que estar controlando números. Ustedes no controlan números. Es un error conceptual, ahí están equivocados totalmente. Piensan que están controlando números y piensan que desde el ministerio estamos controlando números. Están equivocados. Lo que se está controlando son acciones, son procedimientos, son actividades.
Nos equivocamos en este procedimiento, nos equivocamos en estas actividades que estamos desarrollando porque no logramos la meta. Nos equivocamos en las actividades, en los procedimientos, en las acciones. No estoy controlando números. Nadie, ni siquiera un contador controla números. Ni siquiera un economista controla números. Lo que se controla es lo que provoca los números, lo que genera los números, que son las acciones, las actividades. Entonces no puedo decir, este mes voy a aumentar 20 personas los miembros de la iglesia, 20, y después decir voy a hacer tales, tales y tales actividades para lograr esa meta, y después en la planilla pongo que tenía 80 antes, me propuse tener 100 y ahora tengo 70. No cumplimos la meta. Entonces, conclusión, anoto en un papel, no cumplimos la meta. Cumplimos la meta en un 70%. La cumplimos negativamente. Pero ustedes se engañan a ustedes mismos. Me parece que se engañan a ustedes mismos. Porque no hay que controlar números. Los números me sirven para determinar si las actividades que estoy realizando están bien programadas para conseguir las metas. Yo controlo actividades, no números. Controlo actividades, no números, porque las actividades, las acciones, son las que producen los números. Entonces, si fijé una meta, determiné una serie de acciones para lograr la meta, y no se logra la meta, entonces voy a analizar esas acciones. Eso es lo que tengo que analizar cada semana. Cada semana me tengo que reunir como pastor principal, con mis copastores, con el liderazgo, con los servidores, me tengo que reunir con el liderazgo, con los ancianos de la iglesia, para determinar por qué no hemos conseguido la meta. ¿Cuáles son las acciones que no estuvieron bien programadas o cuáles son las acciones que sí se programaron pero que no se hicieron? Porque esa es otra de los problemas. Vamos a hacer tales acciones, después no las hacen, entonces no se consiguen las metas. ¿Entienden? Entonces necesito determinar, controlar las acciones, controlar los procedimientos, controlar lo que planifiqué hacer para conseguir las metas. Porque si un número me da que no se está cumpliendo la meta, entonces, ¿qué me quedo? Con que el número dio y digo, no, cumplimos la meta en tal porcentaje, qué sé yo, y ya está. Porque la verdad es que yo no les encargué este trabajo. Habacuc 2.2 no dice, y dijo Horacio a los pastores. ¿Dice eso? ¿Dijo Horacio a los pastores? Miren, pastores, servidores, líderes, debemos incrementar nuestro temor de Dios. Ese temor de Dios que se manifiesta en respeto hacia la palabra de Dios. Ese temor de Dios que se manifiesta en respeto por la persona de Dios. Respeto por su palabra, por sus instrucciones. Pastores, no perdamos el temor de Dios, porque no fue Horacio el que dijo eso. Y dijo Yahweh, dice, y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que no somos siervos de hombres, somos siervos del Dios Altísimo, somos siervos del Señor, somos siervos del Señor del universo, de Yahweh, de Dios, de nuestro Creador. Y no podemos tomar a la ligera semejante responsabilidad de servicio a Dios. Debemos aprender a escuchar su palabra y a obedecer. Ahora entienden por qué. Cada semana yo le vuelvo a poner este cartel en pantalla antes de empezar la lección. Lo pongo cada semana y voy a insistir hasta que me canse, que creo que no me voy a cansar nunca, y hasta que ustedes se cansen, que sí se pueden cansar. Sí se pueden cansar. Porque tal vez alguno diga, bueno, yo no estoy de acuerdo con la visión, me voy a otro ministerio. Perfecto, usted sí se puede cansar. El problema es que no se puede ir a otro ministerio, pero no se puede ir de Dios. Nadie se puede esconder de Dios. Cuando Dios te habla y te manda a hacer algo, ¿a dónde huiré de Dios?
¿A dónde me esconderé de su presencia? Entonces no se trata de que no me gusta esto, voy a cambiar de ministerio y quemo la Biblia. No se puede quemar la Biblia. Una vez que la palabra se te hace revelación, no podés negar lo que se te ha hecho revelación. Por eso insistimos clase tras clase con este tipo, con la revelación, con Habacuc 2.2. Porque me da la impresión de que los pastores piensan que están haciendo las planillas para mí. Y la verdad, si ustedes quieren, no me las manden más a las planillas, no hay problema. Pero no le quepa duda a ninguno de ustedes de que el que está diciendo escribe la visión y declárala en tablas, no soy yo. No soy yo. Y el que está diciendo, ¿qué hacen? Tienen una reunión los pastores, copastores, líderes, servidores, o sea, los ancianos de la congregación tienen una reunión semanal para interceder, para orar. Bueno, ¿qué es lo que ponen en el medio, en la mesa ahí? ¿Qué es lo que ponen ahí para interceder y para orar? Porque lo que hay que poner ahí es la visión declarada en tablas. Esa planilla, ponerla ahí y orar, interceder y gemir y clamar y llorar para que Dios tenga misericordia de esas almas y nos permita alcanzarlas. ¿Qué es lo que ponen ustedes en la mesa en la reunión de ancianos de cada semana? Si no ponen la visión, ¿cómo van a correr hacia la visión si ustedes la escriben para meterla en un cajón por una formalidad? Es un problema. Por eso yo pongo cada semana esta placa en la pantalla, para refrescarles la memoria de que no son siervos de una organización, no son siervos de una persona, son siervos de una persona humana, son siervos del Dios Altísimo, son sacerdotes del Dios Altísimo. Y eso es lo que estamos estudiando. ¿Cuál es la mejor manera? La manera de servir a ese Dios Altísimo con excelencia, de ejercer nuestro sacerdocio con excelencia. De eso se trata nuestra capacitación, nuestro estudio, nuestro reunirnos semanalmente. De eso se trata el esfuerzo de conducirlos, de escribirles un manual de procedimiento para que sepan qué hacer. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy, el primero? El primero va a hablar un poquito del fruto del Espíritu, poquito, y después empezamos con la reunión congregacional en el Nuevo Testamento. En relación con el fruto del Espíritu, todos ya están relacionando el fruto del Espíritu con Gálatas 5, 22 y 23, ¿cierto? Porque ustedes ya lo conocen y lo saben de memoria. Y entonces ya mentalmente me están diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice, claro, me había olvidado de una yo. Así está diciendo alguno, cuando la estaba tratando de decir de memoria. Por eso yo le propongo, querido pastor, vamos a decirlo otra vez de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Es interesante porque no dice los frutos del Espíritu. Dice el fruto del Espíritu. Uno. El fruto del Espíritu expresado en todas estas manifestaciones o exteriorizaciones. El fruto del Espíritu expresado en estas manifestaciones. Si nosotros vamos al libro de Efesios, vamos a leer, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, dice Efesios, es en toda bondad,
justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos andar? Como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo andan los hijos de luz? En el fruto del Espíritu. Romanos nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis como fruto la santificación y como finalidad, como objetivo final, la vida eterna. Entonces, todos nosotros en este momento estamos pensando, bueno, yo quiero vivir, yo quiero tener ese fruto, yo quiero vivir en santidad para tener ese fruto del Espíritu, quiero vivir en santidad para tener ese fruto del Espíritu. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, vivir en ese fruto, tener ese fruto, a ver, lo voy a decir en los términos más correctos, producir ese fruto, se concreta en la medida que yo permita que el Espíritu Santo de Dios dirija y ejerza tan influencia en mi vida que destruya el poder del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que aprender a ceder áreas sobre las que yo tengo el control con mi carne, con mis razones, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis deseos, escudriñar las Escrituras, escudriñar las instrucciones de Dios e ir cediendo cada una de esas áreas a medida que las voy detectando al control del Ruach del Padre, al control del Ruach de Yahweh, nuestro Dios, al control del Espíritu Santo. Y lo dejo que Él ejerza ese control en mí, esa influencia en mi vida. Pasa que muchas personas dicen, yo lo dejo que ejerza esa influencia en mi vida, amén, 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 y lloran un rato y se revuelcan por el piso, amén, 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 y ya está, le cedí al Espíritu Santo ese control. No, Señor. ¿Cómo le cedo ese control? Es ajustando mi vida a la palabra de Dios. Si entendemos que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, ahí está el control escrito, el control que Él quiere ejercer. No es algo emocional. Yo le cedo, oh Dios, te cedo. ¿Te cedo? ¿Qué quiere decir te cedo? Es un empleado de mi empresa. A ver, tengo un empleado de mi empresa que hace lo que se le da la gana. No obedece ninguna de las instrucciones que le doy. Le digo que haga tal cosa, no lo hace, hace lo contrario. Le digo que trabajo y voy y está sentado. Le doy instrucciones, no obedece ninguna de las instrucciones, hace lo que quiere, y entonces viene y yo le digo, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Eso está incorrecto, está mal. Se da cuenta, estoy mal, patrón, estoy mal, patrón. Me duele tanto hacer todo lo que estoy haciendo mal, la desobediencia, no seguir sus instrucciones. Me duele tanto, estoy tan compungido, tan dolorido, tan arrepentido. Tome el control, patrón, tome el control sobre mí. Toma el control sobre mi voluntad. Me rindo a usted, patrón, tome el control sobre mi voluntad. Usted es el patrón de esa persona. A ver, mírelo. Y él está diciendo, toma el control, patrón, sobre mi voluntad. Y usted lo está mirando y dice, no entiendo nada. ¿Qué le pasa al tipo este? ¿Qué me está diciendo? A este no le funcionan bien los cables. Los tiene mal conectados, tiene algún chisporroteo ahí adentro del cerebro. Bueno, eso hacemos nosotros, pastores, líderes, servidores, creyentes, eso hacemos nosotros.
Muchas veces, metafóricamente hablando, Dios debe estar mirándonos y diciendo que tenemos algún cable pelado dentro de la cabeza y del corazón. Porque, oh Señor, toma el control. No, Señor, toma el control. Ceder el control a Dios es ceder el control a las instrucciones de su palabra. Eso es ceder el control al Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la palabra. Ceder el control es, Señor, me arrepiento de haber estado equivocado. Ahora veo en tu palabra lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Voy a dejar de hacer lo que yo quiero en esa área y te voy a ceder el control, Espíritu Santo, y voy a hacer lo que tu palabra, lo que la palabra que vos inspiraste me está indicando que tengo que hacer. Voy a empezar a cumplir tus instrucciones. Eso es dejar que el Espíritu Santo ejerza influencia en nuestra vida y destruya el poder del pecado. Toda obra pecaminosa de nuestra vida. Entonces, a medida que voy cediendo áreas, que voy descubriendo, confrontándome con las Escrituras, al confrontarme con las Escrituras voy descubriendo áreas que están todavía bajo mi control y no bajo el control de Dios a través de su Ruach, de su Espíritu, y voy cediendo esas áreas, y ¿saben lo que va cambiando? Mi carácter. Eso es lo que va cambiando, mi carácter. Porque voy cediendo áreas que estaban bajo mi control y las estoy poniendo bajo el control de Dios. Entonces mi carácter va siendo transformado, mi personalidad va siendo transformada. Entonces el fruto del Espíritu es palpable, es visible, es tangible, porque es palpable o es visible o es tangible a través del carácter del creyente, a través de la personalidad del creyente. Eso es el fruto. Entonces tenemos que entender que ese es el fruto, el que se manifiesta en una maduración del carácter, una madurez, una maduración del carácter. Ese es el fruto del Espíritu. En cambio los dones son acciones. Los dones son acciones. Se manifiestan en el servicio activo en el cuerpo de Cristo. Esos son los dones. Los dones están para la mutua edificación. Eso lo estudiamos en las clases anteriores. Los dones están para la mutua edificación. En cambio, el fruto del Espíritu es mi carácter madurando, mi carácter ajustándose a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, mi carácter ajustándose al carácter mismo de Yahshua, de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Ese carácter del creyente que va madurando, que se manifiesta en la vida diaria. Y ahí está dando el creyente evidencia de la realidad de la vida de Cristo en él, está dando evidencia de que Dios a través de su Espíritu está imprimiendo en tu personalidad el carácter de su Hijo. Porque hay una realidad, si no cambia tu carácter, si no cambia tu personalidad, si no se produce una madurez espiritual, si no se produce un ajuste de la vida a las instrucciones de Dios, podemos aplicar las palabras de Yahshua cuando dijo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Ahí está el fruto, ¿ve? ¿Cómo qué fruto dan los espinos? Supongo que espinas. Pero no se recogen uvas de los espinos, o higo de los abrojos. Así todo buen árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. ¿Se dan cuenta lo que es el carácter transformado? Eso lo decía Yahshua. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En realidad, el fruto del Espíritu es la verdadera identificación de un cristiano. El fruto del Espíritu Santo de Dios, es la verdadera característica de un cristiano, es la verdadera identificación de un cristiano.
Es la verdadera característica de la vida de un cristiano, de la transformación del ser interior de un creyente en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo. Esa transformación es el fruto del Espíritu. Eh, Empieza a ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Salmo 1.3. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Siempre en la Biblia las corrientes de aguas, el agua está relacionado con el Espíritu Santo. Entonces usted ve el Salmo, en el Salmo 1, versículo 3, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, esa agua que reverdece y nutre, produce un fruto. Esa agua, siempre el agua es el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos o ahora fuentes, y después dice, y esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir porque no había venido sobre ellos todavía el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo está, el tipo, la tipología, la metáfora que se usa, es la figura, más que metáfora, la figura, la tipología que se usa es aguas. Entonces ahí vamos a entender el origen del fruto. Está el árbol y puede estar seco si no tiene aguas, pero si está plantado junto a corrientes de aguas, esas aguas son el origen del fruto. Es interesante que Jesucristo diga, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, en Juan 15:2. Entonces, cuando nosotros hablamos de el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿saben de qué estamos hablando? Ese es el carácter de Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Es el sermón del monte, es el cumplimiento en la vida de un creyente del sermón del monte. Lo voy a decir otra vez. Es el cumplimiento de todo el sermón del monte en la vida de un creyente. Ese es el carácter de Gálatas. Es el carácter de Cristo. Ahora, debemos entender muy claramente que un árbol no puede dar simultáneamente fruto malo y fruto bueno. Un árbol no puede dar simultáneamente fruto malo o fruto bueno. Tampoco puede dar un fruto intermedio, o es bueno o es malo. Nuestra vida no puede dar simultáneamente fruto malo y bueno. O nuestra vida da fruto bueno o nuestra vida da fruto malo. Eso es muy importante. Ustedes lo pueden chequear en la Escritura, lo pueden chequear en Gálatas 5 del 16 al 24. Hay un contraste muy grande entre lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces van a tener Gálatas 5, 22 y 23, donde habla de las obras de la carne. Y ahí sí, son muchas las obras de la carne, pero siempre el fruto del Espíritu es uno. Por eso precede al texto de Gálatas 5, 22 y 23, desde el versículo 19 hasta el 21, lo que son las obras de la carne. Y después viene el fruto del Espíritu que se manifiesta en un carácter lleno de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuál es el secreto? El principal secreto de
para producir frutos del Espíritu. Lo vemos creo que en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el principal secreto? Es permanecer en Cristo. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, o sin mí, apartados de mí, nada podéis hacer. El pámpano debe permanecer en la vid. Entonces nosotros debemos entender qué significa permanecer en Cristo, permanecer en el Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en castellano. ¿Qué significa permanecer en Cristo, en el ungido, en el Mesías? Significa lisa y llanamente permanecer en sus enseñanzas. Permanecer en Él significa permanecer en sus enseñanzas. Es haber adoptado al Mesías no solamente como redentor, sino haberlo adoptado como maestro, como rabí, como rabino, como raboni, adoptarlo como maestro. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay dos obras que Jesucristo vino a realizar en la tierra, dos obras que Yahweh, el Padre, le encargó que Él realizara en la tierra. Una primera obra es ser maestro de Torá, enseñar las instrucciones del Padre. Y una segunda obra es la redención en la cruz del Calvario. Y usted dice, no, pero eso no está en la teología cristiana. Es un problema de aquel que no la encuentra en la teología cristiana, pero no es un problema de la Biblia. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Cuando en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, él está hablando, está orando con el Padre, está hablando con el Padre, está orando al Padre y le dice, he completado la obra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y no había ido a la cruz todavía. Entonces, ¿cómo había completado, cómo había acabado la obra que el Padre le dio que hiciera? Es que Él hizo una obra magnífica, sabia, porque Dios es omnisciente, está lleno de sabiduría. Entonces le encargó al Hijo que hiciera una obra acorde a la omnisciencia del Padre. Y Él, antes de ir a la cruz y producir, ganar, hacer nuestra redención, Él hizo una obra antes. Él estuvo aproximadamente 4 años en su ministerio en la tierra, enseñando la Torá de su Padre, enseñando la Torá de su Padre, enseñando las instrucciones de su Padre en la correcta interpretación, porque Él era la Torá hecha carne. Él era la Torá de Dios hecha carne. Entonces Él la enseñó en la correcta interpretación, la Torá de su Padre. Y no le llevó un día ni un mes de estudio, le llevó 4 años aproximadamente de ministerio, desde los 30 años hasta que fue crucificado. Ese ministerio terrenal suyo fue de maestro, de enseñanza de la Torá de su Padre. Entonces, es muy interesante la sabiduría de Dios lo que hace. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Primero, enseñó las instrucciones de su Padre para que la vida de sus discípulos den en el blanco. Y ocupó la mayor cantidad de su tiempo, prácticamente 4 años, un poco más, un poco menos, para hacerlo, porque la redención la hizo en 3 días. La redención la hizo en 3 días. La señal del profeta Jonás
3 días y 3 noches, en el vientre de la tierra, en el sepulcro, lo hizo en 3 días. Un día fue crucificado, vertió su sangre, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero tuvo 4 años cumpliendo la otra función que Dios le había encargado que hiciera. Por eso él, antes de ir a la cruz, oró y dijo: he acabado, he completado la obra que me diste que hiciera. ¿Qué obra? La de enseñar las instrucciones de su Padre. ¿Para qué? Para que cuando sean redimidos, y él ya no esté porque ascienda, 40 días después de haber resucitado, ascendió, pero les quedara en su corazón las enseñanzas que él había transmitido como maestro de Torá. Entonces fueron redimidos para vivir de acuerdo a las instrucciones. Fueron redimidos, nacieron a una nueva vida para vivir de acuerdo a las instrucciones que él se había ocupado 4 años en enseñarles. Entonces, es permanecer en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en él es permanecer en sus enseñanzas. Y sus enseñanzas son las enseñanzas de la Torá, las instrucciones de Dios, en la correcta interpretación, en la interpretación del Mesías, en la interpretación de Yahshua, el ungido del Padre. Entonces, es importante que nos demos cuenta de la importancia que tiene permanecer en Cristo, permanecer en sus enseñanzas, permanecer en su amor. Hay textos que dicen: permanecer en mi amor, permanecer en su amor. Una de las enseñanzas, o de las más importantes, o tal vez la más importante, es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, él dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Dice: en mí. ¿Por qué no lleva un fruto un pámpano? Y yo le decía, son como árboles plantados junto a las corrientes de agua. Entonces, ¿por qué no lleva fruto un pámpano? Porque el pámpano que se mantiene conectado con la fuente de vida, lleva fruto. El que se mantiene conectado, tarde o temprano va a llevar fruto, porque se mantiene conectado a esa fuente de vida, que es Cristo. Es algo natural. El dar fruto, si estamos conectados en Él, es natural que se produzca el fruto de permanecer en Él. Y si no está conectado, o no recibe la savia a través del Ruach, del Espíritu Santo, no recibe la savia, entonces es cortado y es echado al fuego. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender: todo pámpano que lleva fruto, Él lo limpiará para que lleve fruto. O sea, Él lo va a podar, le va a podar todas esas ramitas que no producen fruto, lo va a podar. Ese proceso de poda en la vida de un cristiano sincero nunca es fácil. Nunca es fácil. Podar sugiere disciplinar. Porque dice: ay, tengo un problema, estoy pasando por la poda del pámpano. Tener un problema no es pasar por ninguna poda de ningún pámpano. Tener un problema es tener un problema. Por ahí es una prueba para otra cosa. Pero no, estoy pasando con una prueba, entonces el Señor me está podando. No te está podando. La poda siempre tiene que ver con la disciplina. Disciplina. Es lo que hablaba yo al principio. ¿Tenés disciplina en tu iglesia? El pastor, los copastores, los líderes tienen disciplina para obedecer a Dios, escribiendo la visión y declarándola en tablas, para que el que la lea corra hacia ella. Tienen disciplina para cada semana juntarse, interceder, poniendo la visión ahí en el medio y revisando las cosas que han hecho, a ver si hicieron lo que correspondía, si estaba bien planificadas las acciones, si hicieron las acciones, y analizando y corrigiendo.
Hay disciplina porque la poda tiene que ver con la disciplina. ¿Querés llevar fruto? Por eso empecé hablando de eso. ¿Querés llevar fruto? Vas a ser podado. Y la poda es disciplina. Porque sin disciplina no se puede servir a Dios. Si alguien no tiene disciplina para servir, no puede servir a Dios. Yo siempre les digo a los hermanos, ¿cuántos años hace que funciona la facultad bíblica? ¿Cuántos años hace que funciona la facultad bíblica? Yo les aseguro que nunca, en toda esta cantidad enorme de años, yo falté a una sola clase en la facultad bíblica. Nunca dejé de dar una clase como profesor, nunca. Y he pasado por problemas, pero claro, estados gripales, fiebre, resfríos, problemas digestivos, gástricos, operaciones. Sí, me han intervenido quirúrgicamente algunas veces. ¿Y saben qué? Yo no falté a dar la clase. ¿Saben por qué? Porque yo entiendo claramente que la poda de Dios es llevarme a tener una disciplina. Para servir a Dios tengo que tener disciplina. Miren, cada lunes usted me tiene acá. A las 7 de la tarde me tiene acá. Hablándoles. Y el día que tengo que viajar por cuestiones ministeriales o por otras cuestiones, me tomo el trabajo de grabar la clase, sentarme 2 horas y grabar la clase para que el pastor Enzo después, el día lunes, la pueda pasar. Y les digo más, mañana yo tengo que dar la clase a tercer año. Estamos dando administración, me toca la clase 4 de administración de tercer año. Pero mañana, a la caída del sol, empieza el ayuno y la santa convocación de Yom Kippur, o sea, del día de la expiación. El día de la expiación. Entonces, por obediencia a mi Dios, empieza el día de aflicción del alma, el día de ayuno, mañana la caída del sol, hasta pasado la caída del sol, y hay que reunirse, hay que congregarse mañana a la noche, para orar, para llorar, para gemir, para clamar, y el día de reposo, un Shabbat alto, un día de reposo especial. Entonces no puedo darles la clase de mañana a los alumnos de tercer año. Entonces, ¿qué hago? ¿Rompo la disciplina? Todo lo contrario, no se rompe la disciplina. La disciplina es parte de la personalidad de uno. Es parte de la personalidad de siervo de Dios, es parte de la personalidad de sacerdote de Dios. Yo no puedo romper la disciplina, no puedo defraudar al que me amó. Entonces, ¿qué hice? Bueno, hoy en la mañana grabé la clase para mañana. Y cuando yo no estoy, la pasa el pastor Enzo a la clase. Pero yo no puedo hacerle hacer al pastor Enzo una desobediencia a las Escrituras, a la Torá de Dios. Entonces estuvimos pensando y Ada me sugirió grabarla y subirla on demand a la página de la Facultad Bíblica, abajo donde está on demand. Entonces la subís ahí y el que la quiera ver la ve mañana, la ve pasado, la ve el otro día, pero vos cumpliste en que la clase esté ahí. No la va a ver en vivo, la va a ver grabada, on demand, un cachito más abajo. Y va a poner play y la va a ver a la clase porque yo ya grabé la clase. Se trata de disciplina. La poda, para que llevemos frutos, se trata de hacer una disciplina en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conducta. Es un hombre disciplinado, es un hombre que sirve a Dios. No importa cuál sea la condición, ni cuál sea el mañana, está en manos de Dios. Porque yo lo veo en la Parashat, a Moisés, cumplió 120 años y sabía que iba a morir. Pero lo veo escribiendo toda la Torá de vuelta, en rollos, y poniendo los rollos al lado del arca en el lugar santísimo. ¿Y para qué sigue con esa disciplina, Moisés? ¿Por qué seguís con esa disciplina? Y declarar ante el pueblo la Torá toda completa, el libro de Deuteronomio.
y escribirla y poner los rollos al lado del arca del pacto en el lugar santísimo. ¿Por qué esa disciplina si sabes que mañana vas a morir? O la semana que viene vas a morir, o el mes que viene vas a morir. No vas a pasar de 120 años de edad. Dios ya te lo dijo. No vas a entrar en la tierra prometida. Dios ya te dijo vas a morir antes. Es la disciplina del siervo de Dios. Si el siervo de Dios no tiene disciplina, no agrada a Dios. Porque para agradar a Dios hay que tener una conducta, una disciplina, un carácter templado, formado, dispuesto a servir a Dios, no importa cuál sea tu circunstancia. Yo no creo que ninguno de los pastores que me están mirando tenga una circunstancia peor a la que tenía Moisés, que sabía que cuando terminara de escribir esa Torá y la pusiera allí al lado del arca en el lugar santísimo, iba a subir al monte, Dios le iba a dejar mirar la tierra y ahí mismo iba a morir. ¿Quién de ustedes tiene una disciplina más traumática o más grave que esa? ¿Quién de ustedes la tiene? Sin embargo, Moisés, ante esas circunstancias, tuvo una disciplina. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios. Era un siervo de Dios. Por eso estuvo presente en la transfiguración de nuestro Redentor Jesucristo. Por eso el cántico de Moisés se va a cantar en el cielo, en el Apocalipsis. Era un siervo del Señor. Por eso Hebreos 12:11 dice, y ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo con esto voy a terminar este capítulo, no voy a completar, obviamente, este capítulo, porque ustedes pueden leerlo perfectamente. Quiero seguir avanzando. Lean el capítulo hasta el final y cuando hagan el resumen de qué es lo que los impactó, bueno, van a tener que poner todo lo que dice el capítulo hasta el final. Van a tener que leerlo para saber qué cosas le pueden impactar para hacer el resumen. Yo me voy a saltear lo que queda del capítulo para poder seguir avanzando, si no, no cumplo la planificación de las clases. Entonces, le voy a terminar esto leyéndole Hebreos 12:11. Y ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ninguna poda, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. El fruto apacible de justicia a los que en ellas son ejercitados. Así que, a ver, vamos a buscar la pantalla correspondiente al recreo, porque vamos a tomarnos 3-4 minutos, 2-3-4 minutos de recreo, y después volvemos, obviamente, y continuamos con la clase. 5 minutos de recreo. Bueno, retornando del receso, del recreo, vamos a continuar con la materia. Hemos terminado con el fruto del Espíritu. Lo que nos toca ahora es la reunión congregacional neotestamentaria. Ese es el tema, ese es el capítulo, la reunión congregacional neotestamentaria. Así que, sin más introducción, vamos a estudiar este tema de la reunión congregacional neotestamentaria. Estoy verificando si todo está funcionando bien, correcto. Dice la Escritura, todos hablan de la reunión congregacional neotestamentaria, pero la verdad que la congregación de Yahweh, la congregación de Dios, se genera, se edifica, se forma en el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos en el libro de Números, capítulo 11, dice, entonces Yahweh descendió en la nube y le habló.
Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Yahweh fuere profeta, y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. Vemos la congregación de Yahweh y vemos la aparición de lo que después fue el Sanedrín, estos 70 ancianos. El Sanedrín estaba formado por 70 ancianos más el sumo sacerdote, en total 71. Acá vemos la aparición de esos hombres ungidos por el Espíritu de Yahweh. Es interesante ver a la congregación como se empieza a formar y a organizar. Muy importante esto que le estoy diciendo. No estamos hablando solamente de la formación de la congregación, sino que estamos hablando también de la organización de la congregación de Yahweh. Cómo se empieza a formar y cómo se empieza a organizar. Ahora, uno que ha estudiado tanto temas de organizaciones empresariales y todo eso, sociedades anónimas, CRLs, fundaciones, asociaciones civiles, cualquier tipo de empresas, de organizaciones. Es interesante cuando uno intenta hacer el ejercicio de tratar de empatizar o de emparejar o de compatibilizar las organizaciones que uno estudia en el mundo, de acuerdo a la legislación vigente en el mundo, con la congregación de Yahweh. Y la verdad es que uno está haciendo el orden incorrecto, está haciendo el orden inverso. Si algunos de ustedes están estudiando ciencias económicas, administración, o tienen hijos que estudian tal carrera, avísenle que la forma de organización de las organizaciones, la forma de organización de las corporaciones, de las sociedades, de las asociaciones en el mundo, no se puede traer a la iglesia. Si quieren encontrar un excelente resultado como administradores, como gestores, lo ideal sería que lleven la organización de la iglesia hacia esas organizaciones. Porque van a estar usando la sabiduría de Dios. Dios hizo todo perfecto. Y si tomamos lo que Dios hizo, nos va a dar sabiduría para manejarnos en el mundo. Por lo tanto, si yo quiero que una sociedad comercial funcione de la mejor manera posible, voy a buscar los principios en la Biblia. Voy a buscar los principios en la congregación de Yahweh. Voy a buscar los principios allí y los voy a trasladar allá. No de allá para acá, como hacen muchas veces los religiosos, que están trayendo principios del mercantilismo a la iglesia, cuando en realidad el que inventó todo es Dios. Y si quisiera que funcionara mucho mejor aquello, yo tendría que tomar principios de Dios para ejercer mis funciones en mi trabajo secular. ¿Se entiende? Entonces, la iglesia, la forma, no es la forma de una corporación del mundo. La forma que ideó Dios, que creó Dios, es la forma de familia. La iglesia es una familia
cuyos miembros están unidos de una manera, mire, orgánica. Qué interesante esto. Una familia cuyos miembros están unidos como cuerpo. Le estoy dando dos pautas ahí. Es una familia cuyos miembros están unidos entre sí como un cuerpo, como los miembros de un cuerpo. Entonces, están unidos como un cuerpo, relacionados orgánicamente entre sí, inseparablemente unidos por la vida divina. Vieron que hablamos recién antes del recreo de la vida y los pámpanos. Están inseparablemente ligados por la vida divina, por la vida de la vid que corre a través de la vid y los alimenta. Entonces, podemos decir que nuestro cuerpo físico está compuesto de miembros que están unidos entre sí, pero miren, lo vamos a decir de otra manera, están unidos al cuerpo, están unidos entre sí y forman un cuerpo, pero ¿qué pasa con la mano? Tomando la mano en forma individual, la mano está unida al cuerpo. Si bien podemos decir todos los miembros están unidos entre sí y forman un cuerpo, cada miembro en particular está unido al cuerpo. ¿Por qué está unido? Por las coyunturas, a través de la cual fluye la vida del Espíritu Santo, del Ruach, la vida de Cristo misma. Entonces, no están unidos por un estatuto, por un contrato social, por una organización, por una invitación que hemos hecho a alguien. Vení, unido por la invitación, unido por un catecismo, o sea, por un credo. Estamos unidos a Jesucristo y a su cuerpo simplemente por la vida. Al hacerse cristiano, cada persona ha venido a ser parte de un cuerpo que funciona como cuerpo, pero que a la vez es una familia. Y esa familia se llama iglesia. Se llama Kehilá en el Antiguo Testamento, en hebreo, Kehilá. En el Nuevo Testamento en griego, eclesía, con 2 K, eclesía. Que puede ser traducido, evidentemente eclesía ha sido traducido como iglesia, Kehilá como congregación, pero en definitiva como son la misma palabra, Kehilá y eclesía, las dos pueden ser traducidas como congregación, como iglesia o como asamblea. Son todos sinónimos. Son palabras que significan exactamente lo mismo. Esa familia, la familia de Dios se llama en el Nuevo Testamento iglesia, pero qué bueno que la podamos llamar congregación, la congregación de Yahweh. Ahora, tenemos que entender que los miembros de una familia sana, viven bajo el mismo techo, se cuidan unos a otros, pasan tiempo juntos, se corrigen cuando alguno comete algún error, se estimulan, se fortalecen, se confortan unos a otros cuando uno lo ve medio aplastado al otro, medio desanimado. Se sirven unos a otros, se atienden unos a otros, comen todos juntos alrededor de la misma mesa, todos juntos. Se saludan unos a otros con afecto. Y estoy diciendo, se saludan unos a otros con afecto, y me viene a la mente el texto o los textos bíblicos cuando la palabra dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Entendiendo que ósculo es un sinónimo de beso. Saludaos unos a otros con beso santo. El afecto de la familia. Entonces,
Miren, la iglesia primitiva encarnaba todas estas normas familiares. Todas las normas familiares que acabo de nombrar estaban encarnadas literalmente en la faz práctica, en la faz operativa, en la faz de funcionamiento, en la iglesia primitiva. Si usted mira Hechos 2:46, que es el que más usamos, es: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso solamente lo hace una familia. Romanos, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿O no preferís vos a los miembros de tu familia antes que a los extraños? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Qué lindo que es cuando nuestra familia nos viene a visitar. Nosotros que tenemos familia lejos, cada vez que vienen nuestros hijos con nuestros nietos a visitarnos, qué alegría que nos producen. Por eso habla de practicando la hospitalidad, siendo hospitalarios, recibiéndonos en casa, no teniendo la casa cerrada, de puertas cerradas. Yo sé que esa es una costumbre que no es nuestra, no es latina, es una costumbre por ahí anglosajona o sajona, europea, yanqui, de tener la casa cerrada. Si me tengo que reunir con vos, me reúno en un bar. Si me tengo que... pero tengo mi casa cerrada, mi casa no entra nadie. Y a mí me encantaba cuando pastoreábamos en Estados Unidos ver a los colegas pastores latinos en relación con los colegas pastores que eran anglosajones. Los colegas pastores latinos tenían su casa abierta. Íbamos y nos juntábamos, pastores con pastores, y aún la gente de las congregaciones venían, y qué ambiente diferente. ¿Saben qué? Estos pastores habían entendido esto, practicando la hospitalidad. Un siervo de Dios, un sacerdote de Dios, que esté consciente de que el cuerpo de Cristo es una familia, no puede tener su casa cerrada. Puede tener su casa cerrada. Tiene que tener su casa abierta y recibir a los hermanos. Por supuesto, te tienen que pedir, avisarte cuándo me podés recibir, cuándo podemos juntarnos. Está bien, porque uno tiene la planificación de sus horarios como siervo de Dios y como trabajador secular, tiene la planificación, pero nunca, jamás tener la casa cerrada. Eso no es hospitalidad, esto está desobedeciendo literalmente lo que establecen las Escrituras en el concepto de familia de la iglesia. Por eso dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es todas características de familia. En 1 Corintios, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Es lo que le dije antes, os saludan todos los hermanos. Perfecto, qué hermoso. Pero después da una orden: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Está diciendo que todos los miembros de la congregación de Yahweh somos hermanos. Por ende, nos tenemos que saludar unos a otros con un beso. Segunda Corintios: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Qué lindo. Que te dice, como familia, a ver, hermanos, quiere decir como familia, tengan gozo, estén alegres, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y lo que dice ahí en el versículo 12, mire: saludaos unos a otros con ósculo santo. Otra vez. En Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La familia. Primera Tesalonicenses: hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo.
¿Cuántas veces dice hermanos en 2 versículos? 2 veces. Hermanos, familia, familia, oren por nosotros. Saluden a toda la familia con ósculo santo. Primera Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Les aviso que Marcos, mejor dicho, el nombre correcto es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio según San Marcos, dictado por el apóstol Pedro, que está escribiendo esto, dictado por el apóstol Pedro, que está escribiendo esto, no era hijo de Pedro. No era hijo de Pedro. Entonces, ¿por qué dice? A ver, y Marcos, mi hijo, os saludan. Familia, relación de familia. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Entonces, Lucas nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que los cristianos primitivos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y también dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y esto era así porque la iglesia es una familia. Algunos, como estamos hablando del siglo I, por decir, porque la iglesia era una familia. Error. Grave error. La iglesia no era una familia. La iglesia es y será una familia. Los líderes mismos de la iglesia neotestamentaria se consideraban a sí mismos como hermanos. Te dicen, no, no puede ser. Si yo soy el pastor, soy la jerarquía, yo estoy en un escalón superior en el organigrama, en un cuadro de más arriba, todos se tienen que sujetar a mí, porque la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ese soy yo. Obedeced y sujetaos. Entonces me tienen que obedecer y sujetarme. Yo no soy uno más. Pero no es lo que pensaban los líderes, los pastores de la iglesia primitiva. Los líderes, los pastores de la iglesia primitiva se consideraban a sí mismos como meros hermanos, como simples hermanos de una familia, miembros de la misma familia, que no tenían ninguna designación, ningún rótulo, ningún título que tendiera a separarlos, a la separación. No, eran hermanos, estaban en el mismo cuerpo, miembros del mismo cuerpo. Cada miembro, incluso cada líder, era fácilmente accesible a los demás miembros. Podían acceder a ellos, hablarles, preguntarles. No tenían que dirigirse a 4 o 5 filtros antes de poder decirle algo al pastor, o saludarlo, o hacerle una pregunta. No había guardias, no había seguridad privada para que no tocaran al pastor. Cada miembro podía acceder al líder. El espíritu de comunidad, el espíritu de relación personal, el espíritu de unión, de unidad, era preeminente, era fundamental, era lo más importante entre los cristianos primitivos. Tenían intimidad, eran interdependientes entre ellos, crecían juntos. ¿De dónde saco que crecían juntos? Van creciendo, un cuerpo que va creciendo, un templo que va creciendo, un cuerpo que se edifica mutuamente. Iban creciendo juntos. Porque ¿cómo hace un cuerpo para crecer un brazo y todo el resto del cuerpo no? ¿Me entiendes? El cuerpo tiene que crecer todos juntos. Entonces, ¿qué era? ¿Teología o era vida? ¿Era teología o era vida? ¿Profesaban que eran una familia o vivían como una familia? ¿Profesaban que eran una familia o vivían como una familia? Entonces,
vamos a ver que los apóstoles hablan de infantes, niños, habla de niños espirituales. Entonces habla de infantes, de niños, de hermanos, de hermanas, de jóvenes, de madres, de padres. Todo eso representa la imagen de familia de la iglesia primitiva. Entonces, ya que entendimos que la iglesia es una familia, entonces ahora vamos a ver qué reuniones podemos tener como familia. ¿Qué reuniones? Porque ahora nos enfrentamos con otra circunstancia. Nos enfrentamos con la circunstancia de que, además de ser todos familia entre nosotros y ser miembros del cuerpo de Cristo, ¿ven? Ahí tiene una primera circunstancia. Somos familia entre nosotros, pero además de ser familia entre nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso implica algo. Somos además piedras vivas que edifican un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Y como si esto fuera poco, también somos un ejército. Y como si fuera poco, también somos obreros de la mies. Y como si esto fuera poco, también somos atletas que estamos corriendo una carrera. Todo eso está en la Biblia. Y como si eso fuera poco, somos sacerdotes del Dios Altísimo que tenemos que cumplir una función sacerdotal. Y nuestra tarea, como estudiantes de las Escrituras, es compatibilizar todo esto para determinar cómo funcionamos. Porque la materia, ¿cuál es? Funcionamiento de la iglesia o funcionamiento bíblico de la iglesia. Es compatibilizar todas estas realidades para determinar cómo debemos funcionar como iglesia. Entonces, sabemos que en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, se describen varios tipos diferentes de reuniones en que los cristianos primitivos se juntaban. Ya lo hemos mencionado: reuniones de oración, reuniones evangelísticas, reuniones ministeriales, reuniones de estudio bíblico discipulado, reuniones apostólicas, concilios eclesiásticos, como el concilio de Jerusalén del año 50, etc. Pero la reunión congregacional es la reunión de familia. Es la que se describe en 1 Corintios de los capítulos 11 al 14. 1 Corintios capítulos 11 al 14 se describe esta reunión de familia, que se llama reunión congregacional. Y está claro en esa descripción de 1 Corintios del 11 al 14 que esa reunión era una reunión de familia, quiere decir una reunión de los creyentes, una reunión de los miembros de la iglesia, una reunión, y vamos a decir, de los miembros del cuerpo de Cristo, de las piedras vivas edificadas para morada de Dios en el Espíritu. Una reunión del ejército de Dios, de los labradores, de los obreros de la mies, de los que están corriendo la carrera. Entonces, podía ser que en algún momento entrara algún inconverso, algún indocto, y la Biblia contempla esa posibilidad de que vino uno a pasear y dice, bueno, voy ahí que están reunidos, y se mete. Nadie va a echar a alguien que entre a la casa física, al templo de Dios, al templo formado por piedras vivas. No lo vamos a echar, todo lo contrario. Todo lo contrario. O viene un hermano y recibió un familiar que vino de, no sé, qué lejanía, y entonces tiene que ir a reunirse a la reunión congregacional. No puede decir un miembro, no voy porque recibí parientes. ¿Saben cuántos hacen eso? No, porque recibí visita, recibí parientes y no voy a la reunión de familia. ¿Qué le pasa? Algo no le anda bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo me crié en un hogar cristiano, mi papá era pastor, y les aseguro que antes de ser pastor, no cuando él ya fue pastor, sino antes, cuando era un simple miembro de la iglesia, venían familiares de lejos, de otras ciudades, aún de otras provincias,
Porque nosotros vivíamos en Buenos Aires y mi abuela, la mamá de mi papá, vivía aquí en Cosquín. La mamá de mi papá vivía aquí en Cosquín. Nosotros vivíamos en Buenos Aires. Y iba la abuelita a visitarnos, pero cuando llegaba la hora de ir a la reunión de familia, mi papá le decía, mamá, vamos a la congregación, vamos a la iglesia. Es más, no le daba la opción a nadie, le decía, vamos a la iglesia. Nosotros a las 6 empieza la reunión, mamá, prepárate porque a las 6 vamos a la iglesia. Pues venían las tías de otro lugar, de otra ciudad, y estábamos, almorzábamos juntos, todo, estaba más o menos por llegar la hora, y él les decía, a las 6 empieza la iglesia, nosotros vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vengan con nosotros. Y siempre, yo no me acuerdo ninguna vez que se hayan quedado solos en la casa nuestra, o que se hayan ido porque nosotros no íbamos a la iglesia. Recuerdo que siempre nos acompañaron, siempre, no tengo ni una sola vez en la memoria que no hayan venido con nosotros, siempre nos acompañaron, las visitas siempre nos acompañaron. Entonces, puede ser que a esa reunión congregacional hayan venido estas personas que son inconversos. Y ahí está clarito en 1 Corintios 14, del 23 al 25, cuando entran indoctos, cuando entra gente nueva que no conoce las normas de la reunión. Ahora, esa reunión de familia, ¿cuál era el propósito principal de esa reunión de familia según las Escrituras? El propósito principal de esa reunión de quejilá, de iglesia, de eclesía, esa reunión congregacional, esa reunión de familia, el propósito principal era la mutua edificación y la exhortación mutua. Mutua edificación y exhortación mutua. ¿Para qué fue diseñada esa reunión? ¿Para qué el Señor, el Espíritu, el Ruach, diseñó esa reunión? Para permitir que todo miembro del cuerpo, todo miembro de la congregación, participe de la mutua edificación del cuerpo como un todo. Se lo repito, Dios diseñó esa reunión congregacional de la familia, de su familia, la diseñó de tal manera que cada miembro del cuerpo pueda participar de la mutua edificación, pueda contribuir con sus dones a la mutua edificación del cuerpo como un todo. Entonces, ir a la reunión de familia, ir a la reunión congregacional, para cada uno de los hermanos, era un privilegio, ir a la reunión congregacional. Pero, además de ser un privilegio, era una gran responsabilidad. ¿Por qué digo que era una gran responsabilidad? Era un privilegio, pero a la vez era una gran responsabilidad. ¿Por qué una gran responsabilidad? Porque él sabía que él era uno de los miembros de ese cuerpo y que tenía la responsabilidad, la obligación, el deber, el compromiso de contribuir a la mutua edificación del cuerpo. Cada uno tenía la responsabilidad, el compromiso, el deber de contribuir a la mutua edificación del cuerpo. Entonces decimos, es un privilegio pertenecer, pero también es una responsabilidad pertenecer. Entonces, el cuerpo podía funcionar. Si nosotros decimos que que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, entonces el cuerpo de Cristo, su cuerpo, podía funcionar libremente por medio de cada miembro. Uno tomaba el vaso, otro abría la boca, tomaba el agua, satisfacía la sed. ¿Se dan cuenta? Entonces el cuerpo podía funcionar libremente, pero ¿de qué manera? Mediante el funcionamiento de todos los miembros del cuerpo. Entonces, en el Nuevo Testamento, ir a la iglesia, como decimos nosotros en la actualidad, ir a la iglesia significaba en esencia más ir a dar que a recibir. Al revés de lo que se ha generalizado en este tiempo. Ir a la iglesia era ir más a dar que a recibir. Si bien se recibía, pero yo no iba con la mentalidad de recibir, yo iba con la mentalidad de dar. Entonces, ¿por qué? Porque se reunían para servir a sus hermanos por medio de los dones individuales,
para que el cuerpo entero pudiera ser edificado. Y eso era la manera de llevar a la práctica el sacerdocio de todos los creyentes. Entonces, ¿para qué diseñó Dios la reunión eclesial neotestamentaria? Para que cumpla su propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Formar a Jesucristo en un grupo de personas y hacerlos llegar a su plena estatura. Formar a su Hijo, a Jesucristo, a su Mesías, en un grupo de personas, y a ese grupo de personas hacerlos llegar a la estatura de su Hijo, a su plena estatura. Entonces, cuando yo me miro al espejo, o vamos a ponerlo a ustedes, cuando ustedes, queridos pastores, líderes, servidores, se miran ante un espejo, se miran en un espejo, la pregunta que yo les haría, ¿te estás mirando en el espejo? Sí. ¿Cómo es tu espíritu? ¿Qué? Sí. ¿Cómo es tu espíritu? Te estás mirando al espejo, así que ahí se está viendo tu persona. ¿Qué persona estás mirando en el espejo? La primera pregunta, vamos a cambiar el orden para hacerlo más pedagógico. A ver, hermano, mirate en el espejo. Se mira al espejo. Muy bien. ¿Qué estás viendo en el espejo? Y me estoy viendo a mí. ¿Qué persona estás viendo en el espejo? ¿Qué persona estás viendo reflejada en el espejo? ¿A mí? ¿A mí? ¿Me estoy viendo a mí? La persona que estoy viendo ahí en el espejo soy yo. Me estoy viendo a mí. Ajá, si te estás viendo a vos, por favor decime cómo es tu espíritu. No, yo no veo mi espíritu. Bueno, te hago otra pregunta más. 3 te voy a hacer. ¿Cómo es tu alma? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color? ¿Qué características? No veo mi alma. Ajá. Te voy a hacer la tercera pregunta. ¿Cómo es tu corazón? No, tampoco lo veo. ¿Y qué es lo que ves? Tus pensamientos, tampoco los veo. ¿Qué es lo que ves? Veo mi cuerpo. Veo una cara, una cabeza, con ojo, con nariz, con boca, con oreja. Veo mis hombros, mis brazos, mi pecho, mis manos. Veo mis piernas, veo mis pies, veo mi torso, veo mi abdomen. Veo mi cuerpo. Eso es lo que quería que digas. ¿Qué es lo que ves? Mi cuerpo. Bueno, ahora le pregunto a ustedes, pastores, líderes, servidores, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La congregación, la eclesía, la quejilá, la iglesia, la asamblea. Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien, un inconverso, mira a la iglesia, todos estos miembros en esa reunión de familia, todos estos miembros juntos, y alguien los mira, ¿qué está mirando? Está mirando el cuerpo de Cristo. Ahora, Cristo se ve, yo soy visible para los demás a través de mi cuerpo. En este momento ustedes me están mirando por internet y soy visible para ustedes a través de mi cuerpo, la parte de mi cuerpo que pueden ver en la pantalla. Soy visible a través de mi cuerpo. Cristo es visible para el mundo a través de su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia. Por lo tanto, todos los miembros de la asamblea, todos los miembros de la iglesia, deben suministrar el aspecto de Cristo que cada uno ha recibido. Por eso la mano suministra el aspecto de mano, el antebrazo, el aspecto de antebrazo, el brazo, el aspecto de brazo, el hombro, el aspecto de hombro. ¿Entiende? Porque cada miembro va a suministrar el aspecto del cuerpo que ha recibido. Pero todos los miembros juntos son el cuerpo.
Y el cuerpo es la imagen visible de una persona. Por lo tanto, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo santo, debe ser la imagen visible de Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, estamos llegando a unas conclusiones interesantes, porque cuando vemos en 1 Corintios 14, vemos que en esa reunión de familia, de asamblea, de iglesia, cada miembro del cuerpo está activamente involucrado. Hay una edificación mutua como meta, vamos todos a edificarnos, nos juntamos para edificarnos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba en absoluto control, teniendo libertad para moverse en forma ordenada por medio de cualquier miembro del cuerpo que él quería. De hecho, la reunión congregacional primitiva estaba dirigida por el Espíritu Santo, estaba dirigida totalmente, no por el pastor, no por los pastores, no por los líderes, estaba dirigida totalmente por el Espíritu Santo, de tal modo que si un creyente recibía un discernimiento mientras otro estaba compartiendo la palabra, mire, yo estoy compartiendo la palabra, pero un creyente, otro miembro del cuerpo, recibió un discernimiento, pide la palabra, entonces era obligatorio darle la palabra para que haga su contribución para la mutua edificación. Es asombroso que la persona que estaba hablando, aunque sea el pastor, el erudito, callaba y escuchaba lo que el otro decía. Es muy interesante eso, y eso sí se los voy a leer en las Escrituras, en 1 Corintios 14, 29. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen, porque podéis profetizar todos uno por uno. Podéis hablar de la palabra, de ser portavoces de la palabra de Dios, uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pueden hablar todos. Entonces, qué interesante que en un cuerpo hay un ministerio de cada miembro que se edifican mutuamente, porque ese ministerio que la cabeza distribuye en todos sus miembros, en cada uno, y en todos y en cada uno, es el antídoto perfecto para prevenir la apostasía. Es el requisito para asegurar la perseverancia y el medio para estimular la vida espiritual, aún la vida espiritual individual, porque al tener que venir para edificar, preparado para edificar a los hermanos, entonces hay que venir en un espíritu especial, con un corazón especial, con una mente especial y con una oración, una vida de oración, una vida de escudriñar las Escrituras, una vida de madurez creciente en el Espíritu Santo. Entonces, esta exhortación mutua preserva de apartarse del Señor. Esta exhortación mutua. ¿Por qué? Porque dice que no hay que dejar de congregarse. A ver si lo encuentro. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, ven la exhortación, el estímulo mutuo, para estimularnos al amor y a las buenas obras, eso está en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, esa exhortación mutua, ¿qué es lo que logra? Que nos estemos estimulando a la fe, al amor, a las buenas obras, y evita que los hermanos se aparten, se vayan de la congregación. Acá van a tener un estímulo, una exhortación, un ánimo mutuo para seguir firmes en el camino, seguir firmes en la fe, seguir firmes en la palabra. Por supuesto, no estamos hablando de que una reunión participativa implique un desorden donde todos gritan, todos hablan, se superponen las palabras unos a otros y se pelean para hablar primero. No. Estamos hablando de que todo se hace en orden. Y si usted dice, pero ¿se puede planificar? Claro que se puede planificar.
Claro que se puede planificar. Vamos a desarrollar esto más adelante, pero todos alrededor de una mesa podemos decir, ahora vamos a orar por los alimentos, ahora vamos a comer el primer plato, el segundo plato, ahora el postre. Claro que se puede planificar, pero no estamos hablando de que vamos a planificar las intervenciones. Hoy vas a hablar vos, y vos, y vos. Y la semana que viene vas a hablar vos, y vos vas a traer una profecía, y vos vas a traer una palabra, y vos vas a traer una reflexión sobre tal texto. No, hermanos. ¿Quién dirige la reunión? ¿El Espíritu Santo o el pastor o los pastores? ¿Quién dirige la reunión? ¿Quién preside la reunión? ¿La cabeza o yo soy la cabeza? Una cosa es tener un orden, una planificación. Otra cosa es ocupar el lugar de él como cabeza de su propio cuerpo, que lo maneja como quiere a través del Espíritu Santo. Es muy interesante y muy importante entender esto. Por supuesto, los pastores, ¿qué dicen? Los pastores dicen, si yo permitiera que mi congregación, y ya la pifió ahí, al decir mi, ya está el primer error. Porque dice, si yo permitiera que mi congregación ejerciese sus dones en una reunión libre, habría un completo caos. Por tanto, no tengo otra alternativa que controlar los cultos para que la gente no se exceda fuera de control. Y eso es porque estás ocupando el lugar de cabeza. Estás ocupando el lugar de Cristo y estás ocupando el lugar del Ruach, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, si yo hice lo que tengo que hacer, según Efesios 4:12, porque el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y después el 13, hermoso, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud, para producir el crecimiento, para producir la edificación mutua. Entonces, yo entendí para qué estoy, que estoy para perfeccionar a los santos, para que ellos puedan ejercer sus dones, para que ellos puedan hacer la obra del ministerio. Yo como pastor estoy para perfeccionar a los santos. Los pastores, mis copastores, están para perfeccionar a los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio, la edificación mutua, la evangelización, todo lo que ustedes quieran. Pero la obra del ministerio, esa edificación mutua, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, para que el cuerpo crezca. Entonces, si yo entiendo eso, entonces voy a tener a los miembros debidamente entrenados, o sea, perfeccionados, entrenados en el uso de los dones espirituales, sabiendo cómo someterse a la guía del Espíritu Santo. Entonces, una reunión con esas condiciones en que todos participan es algo glorioso, no es un desorden, es algo glorioso. Por supuesto, puede haber las etapas iniciales de este proceso, en las etapas iniciales de poner en práctica esto, que algunos aporten un ministerio improductivo, que algunos hable una profecía que no es profecía, diga una palabra que está fuera de tema, o que dé un testimonio que en lugar de dar la gloria a Dios se da la gloria a sí mismo. No importa, eso puede suceder en las etapas iniciales, pero yo tengo que entender que nosotros los pastores estamos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que si sucede en las etapas iniciales, más trabajo para nosotros para ir perfeccionando a esos santos para aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Corregir. Para eso están los hombres más maduros, los ancianos. Para eso estaban en la iglesia primitiva los hombres más maduros, los ancianos. Entonces, cuando Pablo encaró el lío que había en Corinto, en la iglesia de Corinto, ¿qué hizo? ¿Canceló, anuló la reunión congregacional, la reunión de familia, la anuló, la canceló? No, gracias a Dios que no la canceló, no la anuló, sino que hizo la obra que tenía que hacer. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Gracias a eso tenemos las instrucciones nosotros. Para eso tenemos 1 Corintios 11, 12, 13, 14. Tenemos las instrucciones para corregir esas cosas que nos sirven a nosotros ahora. No introdujo un ministerio humano que controlara, sino que les enseñó a depender del Espíritu Santo, les enseñó a depender de la cabeza, les dio pautas generales para aprender a funcionar. Le dice
a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que por fe así te encargo ahora. Se da instrucciones, da instrucciones. Eso incluye discernir la mente de Dios mediante el ministerio, la participación mutua, obedecer al Espíritu Santo mediante la sujeción y el servicio mutuos, testificar de Jesucristo colectivamente por medio de de la proyección y unidad como cuerpo, como cuerpo. Entonces, a ver, tengo 6 minutos más y yo quiero decirles esto, que quede, este capítulo lo doy por completado. Entonces, el propósito principal de la reunión eclesial era, de la reunión congregacional, de la reunión de familia, era la mutua edificación y la exhortación mutua. Pero la práctica de partir el pan, o sea, la cena del Señor, era su objetivo central. Nos juntamos, ¿cuál era el objetivo central? Era partir el pan, era la cena del Señor. Y la práctica durante esa cena, como parte de esa cena, era la edificación mutua y la exhortación mutua. La cena del Señor es una realidad espiritual. Una realidad espiritual. Hemos estudiado bastante acerca de la cena del Señor. Entonces, voy a concluir esta lección diciendo que la práctica del partimiento del pan fue instituida por el Señor Jesucristo mismo. Y no podemos eliminar eso. Entonces estamos hablando de una reunión de familia, alrededor de una mesa. Esperen que anoto algo acá. Una reunión de familia alrededor de una mesa. Qué lindo eso. Una reunión de familia alrededor de una mesa. Ahora, qué feo que se reúna la familia alrededor de una mesa y que no haya un pan ahí para comer. Un pan, mínimo un pan. Una copa para beber. Qué feo que se reúna la familia. Ahora vamos a reunirnos como familia alrededor de la mesa. A ver, vienen mis hijos de Buenos Aires con mis nietos y todos ahí, y le ponemos la tabla del medio a la mesa, la extendemos, ponemos toda la silla alrededor, y con Pablito que es de acá, que viene de Córdoba, y la Ada y yo, y estamos todos alrededor de la mesa. Estamos todos alrededor de la mesa. ¡Qué hermoso! Una reunión de familia alrededor de la mesa. ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición de Dios! ¡Oh! Como religiosos haríamos eso. Pero como seres humanos, lo primero que vamos a pensar si nos reunimos alrededor de una mesa es qué ponemos arriba de la mesa. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a comer y qué vamos a beber? Lo primero que vamos a pensar es que hacemos alrededor de la mesa. Miramos toda la mesa, nos miramos a nosotros. Cuando estás alrededor de una mesa, lo primero que pensás es poner algo para comer y algo para beber. Entonces, como familia de Dios, no podemos estar alrededor de la mesa del Señor haciendo la mutua edificación, la exhortación mutua, cantando, adorando, poniendo diezmo y ofrenda, sin nada para comer. Porque la mesa es para comer. La mesa tiene dos dimensiones. Una horizontal, que es la comunión de los que están alrededor de la mesa, la confraternidad, y otra vertical, que es la participación del cuerpo y la sangre, del pan y de la copa. No hay mesa sin comida arriba. La familia no se reúne alrededor de una mesa sin comida arriba. Y eso es la cena del Señor. Con este concepto quiero terminar. Con el concepto de que muchos hacen una reunión congregacional de los discípulos para cumplir la instrucción del Nuevo Testamento de que hay que hacer una reunión congregacional de los discípulos, de los miembros de la iglesia, y otra abierta al público para evangelizar. Entonces hacen esta de los discípulos y toman la cena cada 3 meses. ¿Pero qué hacen alrededor de la mesa sin comida arriba de la mesa? No entran ni siquiera en
en la dimensión humana. No es razonable ni lógico, ni aún en la dimensión del razonamiento humano, cuanto más del razonamiento espiritual, cuando tenemos instrucciones en las Sagradas Escrituras que nos dicen cómo hacerlo. Nos sentamos alrededor de una mesa, todos los hermanos, toda la familia, con el cuerpo y la sangre, con el pan y la copa que representan el cuerpo y la sangre, que son figuras del cuerpo y la sangre, para hacer memoria, son figuras para hacer memoria de Jesucristo. De eso se trata, para eso estamos y nos sentamos alrededor de la mesa. Así que espero que con estos 2 capítulos, empezados y terminados, los 2 capítulos están terminados, ustedes puedan armar el trabajo práctico para enviarlo. Saben que tienen tiempo hasta el domingo, así que armen el trabajo práctico para enviarlo. Y bueno, no me queda otra cosa que decir que es lindo. Ustedes dicen, pero esto es repaso de cosas que usted ya enseñó muchas veces. Claro, es lindo que juntos, pastores, líderes, creyentes, sacerdotes del Dios Altísimo, podamos juntarnos semanalmente y repasar las cosas que hemos estado aprendiendo para terminar de aprenderlas, Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los ilumine, les ilumine la mente y el corazón, y que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite siempre en sus corazones. Amén.